Héctor Polino, fundador y representante de Consumidores Libres, lo tenemos al teléfono. Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, Buenas gracias. tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos en la previa, digamos, de la embestida de Alberto Fernández, ¿no? ¿Usted va a formar parte de esta guerra? Mire, el tema de la inflación es un tema de carácter económico y político. Cuando hablamos de guerra estamos hablando de violencia, y ya el mundo está viviendo una guerra de carácter militar. Tratemos de poner en funcionamiento pacíficamente las normas legales vigentes que aprobó el Congreso Nacional hace muchos años y que lamentablemente nunca se las pusieron en funcionamiento, y esas normas legales protegen los derechos más elementales de los consumidores y ponen límites a los desbordes que llevan a cabo los grandes grupos del poder económico. Uh-huh. Héctor, entonces, a ver, yo no quiero ser escéptico antes de que arranque el movimiento de piezas de Alberto, pero a partir de sus dichos es como medio imposible lo que intenta hacer. No, yo tampoco quiero ser optimista. Digo que el término de guerra en materia política me parece que no es lo más adecuado. La guerra supone violencia y este es un tema que hay que resolverlo pacífica y racionalmente, con mucha voluntad política para enfrentar a los formadores y deformadores de precios, que son los grandes grupos del poder económico, muchos de ellos incluso de capital extranjero. Y lamentablemente no se ponen en funcionamiento, por ejemplo, la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia constituido por 5 miembros, y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, todo el 2021, y estamos en marzo del 2022, y los poderes ejecutivos de turno, de los gobiernos de turno, no designaron a esos 5 miembros integrantes de ese tribunal, por ejemplo, para enfrentar a esos grandes grupos económicos y ponerles límites. Grupos económicos que tienen ganancias extraordinarias, que buena parte de las mismas las giran a las casas matrices ubicadas en el exterior, o las envían a paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos, y no pasa absolutamente nada en la Argentina. Lo único que hacen, remarcan los precios todos los días con cualquier excusa, con cualquier pretexto. Uh-huh. Por ejemplo, acá tengo un oyente que es un seguidor de todos los temas económicos y me dice, no son los grupos, es la falta de moneda. ¿Qué opina usted? No, ¿cómo es la falta de moneda si se emite todos los días y hay sobreemisión monetaria? Acá el problema es que no se cumplen las normas legales vigentes. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó hace más de 7 años una ley que se denomina Observatorio de Precios, y esa ley, si estuviera en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo de precios, de modo tal que luego
el organismo competente del gobierno nacional pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Héctor, entonces, sí, digamos, porque esto que lo venimos hablando desde hace muchos años, ¿no? La falta de aplicación de estas leyes y normativas. Entonces, digamos, va a seguir todo igual, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? Y depende que anuncia el presidente de la República. Si hoy el presidente de la República anuncia que se van a designar los 5 miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que se va a poner en funcionamiento la ley que se denomina Observatorio de Precios, si van a poner en funcionamiento la denominada Ley de Góndola, si van a designar de una buena vez, después de 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación argentina, bueno, y si dicen, y además si establecen, si toman medidas que desacoplen los precios del mercado interno de los que rigen el mercado internacional, bueno, podemos decir que el proceso económico-social se va a reencauzar satisfactoriamente. Héctor, lo escucha Fernando también, es otro de nuestros oyentes que tiene paladar y lengua para opinar y dedos para escribir mensajes, y dice, tiene razón, son los grupos concentrados de la economía que especulan con los precios y el bolsillo de argentinos y argentinas. Totalmente de acuerdo. Sí, pero me está dividiendo la audiencia. Los Polino. Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, el presidente Roosevelt en su momento promovió una ley antimonopolio que le generó infinidad de críticas y de problemas, pero la ley finalmente se sancionó, está vigente y se cumple. ¿Cómo puede ser que en la República Argentina, con el grado de concentración y extranjerización de la actividad económica que tenemos, no hayamos podido poner en funcionamiento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? ¿Cómo es posible? Bien. Les voy a dar otro ejemplo mucho más elocuente. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades en la propia Constitución Nacional para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios, etcétera. ¿Usted quiere creer que en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha 365, está el edificio, está la infraestructura, está el personal que lógicamente todos los meses cobra el sueldo al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo? Y desde hace 12 años el Congreso Nacional no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación, no obstante los numerosos candidatos propuestos en su momento por distintos partidos políticos y diversas organizaciones sociales. ¿Se puede creer algo igual? Que el último defensor del pueblo fue el doctor Mondino. Y desde entonces, desde hace más de 12 años, no tenemos defensor o defensora del pueblo de la nación. Ese es el problema de la Argentina, la falta de controles. No funcionan las instituciones que están destinadas a proteger los derechos más elementales de los ciudadanos y de los consumidores y de los trabajadores en general. Héctor, nos tenemos que preparar para escuchar a Alberto. ¿Nos hablamos mañana o el lunes? Cuando usted guste. Abrazo. El lunes mejor. El lunes. Así tenemos tiempo para analizar las medidas que va a proponer el presidente de la República. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Hasta que siga bien. Héctor Polino, fundador y representante legal de Consumidores Libres, ha pasado por Al Final de Todo aquí en el EU5 AM 600. 17 horas 43 horas.